dice así: algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. El domingo pasado, un regalo de Dios irrumpiendo en nuestra cotidianidad, como también lo es hoy, si sabemos discernirlo, y yo creo que sí. Vimos aquello de entregar a Dios lo que alberga nuestra alma, las oscuridades, los pecados, ya sabéis, aquello que es síntoma del problema del ser humano y que no podemos arrancar por nosotros mismos. Hablamos de hacer ese intercambio con Cristo, en el que nosotros le damos nuestro mal, nuestras oscuridades, nuestros pecados, y Cristo a cambio nos da de lo suyo, de su limpieza, de su sanación, de su perdón, de su paz con Dios, ¿no? Nos traspasa su justicia de modo que nos hace ser justificados ante Dios. Él ocupa nuestro lugar. Nosotros, en cambio, por pura gracia, por purísima gracia, ocupamos el suyo, en el sentido de que su santidad, y no la nuestra, es la que queda, digamos, a los ojos del Padre, y menos mal. Hablamos de la justificación por la fe del pecador. Dice Romanos 5, dice Pablo en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz. No es por medio de ti, es por medio de Jesucristo. No es por tus méritos, no es meritocracia, no es meritocracia. No es por una lista de buenas acciones que tú tienes en una libreta y vas tachando esas buenas acciones con el bolígrafo para que cuando tengas tu lista llena, pues ya vas al cielo, ¿sí o no? No, es gracia. Sencillamente, y qué difícil es aceptar lo sencillo, es por medio de la fe en Jesucristo. Ese misterioso vínculo de la fe, que para más misterio todavía, nos dice Efesios 2 en el versículo 8, que esa fe encima es un don de Dios. Hoy seguimos el tema de la justificación, pero no desde las epístolas, como suele ser lo habitual, ¿verdad? Ya que en ellas se nos habla mucho del tema de esta cuestión, ¿no? Sino que nos toca meternos en el Evangelio. ¿Os acordáis de la película de Mary Poppins? Cuando se están paseando y se meten en una pintura que está, en un dibujo que está pintado en el suelo, se meten allí dentro y es como un mundo de fantasía que esa parte de la película te la ponen en dibujo animado. Y entran y descubren ese mundo. Pues a mí me gusta que nos metamos dentro del Evangelio. Y hoy el pasaje es ese de Lucas 18, versículos 9 al 14 que hemos leído. Vamos a sumergirnos como espectadores. Y una vez hecho esto, sumergidos, ¿cómo estamos ya? Vemos un grupo de personas que, según el versículo 20 del capítulo anterior, son fariseos.
y por sus palabras, por su comportamiento y por su actitud, confían en sí mismos creyéndose justos delante de Dios. Eran de estas personas que no comprendían que esto del pecado es la condición propia del ser humano. No te escapas de esa realidad cumpliendo la ley como ellos creían, aunque hacían bien cumpliéndola, claro. De hecho, por muy bien que la cumpliesen, esa misma arrogancia que estaban mostrando era síntoma mismo de que su problema con Dios no estaba resuelto. Siguen siendo pecadores, de hecho, arrogantes pecadores. Pero míralos ahí, ahora que estamos sumergidos a lo Mary Poppins ahí, míralos. Están entre ellos fardando, elogiándose de los justos y buenos que son, poniéndose medallitas. Y no contentos con vivir en esa ensoñación ficticia, dice el texto, que menospreciaban o despreciaban, como hemos leído en esta versión, despreciaban a los demás. Quizá, no sé, lo extraño para ti y para mí, que ahora comprendemos que la justificación es algo que hace Cristo por ti y por mí, sin que sea algo que merezcamos, sino que es un regalo suyo, que es por gracia. Lo extraño es que entendiendo esto, esta misma actitud de creerse justificados ante Dios por los méritos propios florece entre personas que saben que si es por gracia no hay de qué alardear. Cuando una persona cristiana se otorga una superioridad moral para mirar por encima del hombro a otra persona, cristiana o no cristiana, no ha entendido nada. Si una persona creyente piensa que es más santa que otra o tiene derecho a creerse con más dignidad que el prójimo delante de Dios, no ha entendido nada. O cuando crees que tú te mereces más el perdón de Dios, ¿no? Pero tu hermana o tu hermano que ha caído no se lo merece. Tú no has entendido nada. No hay nada más feo y que haga más daño a la salud de la Iglesia que la actitud arrogante de los fariseos modernos, con sus critiqueos ante quienes caen. Nada más feo que su santidad de carcasa, sepulcros blanqueados. Mira tu problema interno antes de ir así por la vida, ¿no? No mires la paja en los ajenos, ¿no? Y valora y reconoce que la liberación de tu pecado es un acto de Dios en Cristo, por gracia inmerecida. Si has experimentado eso, vas a ser incapaz realmente de creerte mejor que otras personas, o más santo, o más digno que Dios delante de otros, o con más derechos que otros. Pero bueno, nosotros nos hemos metido en este texto, como Mary Poppins se metió con aquellos niños dentro de la pintura del suelo. Y estamos allí y vemos a esos fariseos orgullosos, muy estirados ellos, fardando de lo justos que son. Impecables se creen ante Dios. Y Jesús, el único que realmente es justo entre los injustos, les oye. Y como palabra de Dios encarnada que es Él, se pronuncia con una parábola, su modo de enseñar por excelencia. Dice Jesús en la parábola que les cuenta: 2 hombres suben al templo para orar. Uno era como vosotros, era fariseo, podía estar orgulloso de cumplir la ley prácticamente a rajatabla y sentirse justificado ante Dios. Pero fíjate en el otro. No era más que un pecador, era un publicano, ya sabéis, un traidor a nuestra identidad de pueblo escogido de Dios.
que trabaja para recaudar impuestos del imperio pagano invasor. Y además son de esos que piden más de lo exigido oficialmente por el imperio para quedárselo ellos. O sea, un traidor y un ladrón. Ese es el otro. Los fariseos que escuchaban la parábola estarían sintiendo asco de ese repugnante pecador, traidor y ladrón. Seguro estarían allí calladitos, escuchando esta parábola en la que figura un tipo tan despreciable como ese publicano y aparece también un sujeto tan digno como son ellos. Y ahora Jesús presenta las oraciones del fariseo y del publicano. Primero presenta las del fariseo y las relata como una caricatura, haciendo tan evidente el orgullo que solo queda avergonzarse de ese tipo de actitud. Pero ¿sabes qué? Es que esa caricatura yo la he visto muchas veces en los contextos cristianos. O sea, no está lejos de la realidad. Por eso es tan importante este pasaje. Dice, el fariseo puesto en pie, como cuando, por ejemplo, vemos en la tele a los judíos de pie, ¿no? Delante del muro de las lamentaciones. Oraba. ¿Pero oraba con Dios? ¿Hablaba honestamente con Dios? ¿Abría ante Dios lo más profundo de su corazón? No. Oraba, dice el texto, consigo mismo, en vez de con Dios. El orgullo es tan venenoso, la meritocracia es tan venenosa, que sin darse cuenta él, porque era ajeno, se había convertido para sí mismo en su propio Dios, en la práctica, básicamente. Hoy en día también yo conozco mucha gente, ¿no?, que me dice, no, yo soy mi propio Dios, ¿no? Cosas así, ¿no? Seguramente habéis topado con personas que dicen, yo soy mi propio Dios. Pero cuando hablas con ellos tampoco te das cuenta o sea, ves que no lo están diciendo en serio, ¿no? Sino que a lo mejor esa idea la han sacado de una canción o la han sacado de alguna filosofía de moda, lo que sea, pero lo preocupante en realidad no es el que dice eso. Preocupante en realidad es de quien dice ser creyente, pero luego es una persona que está enamorada de sí misma, se endiosa, aunque luego se disfrace de falsa humildad. Eso sí es una realidad preocupante. Sobre todo cuando esa actitud se convierte para ti, ¿no?, en un escudo para no dejar que la transformación que viene de Dios toque tu corazón de piedra para que con un espíritu nuevo sea un corazón sensible. La parábola esta de aquí, de verdad, es genial, es formidable. Mientras ese fariseo se jacta por creerse justo diciendo, Dios, te doy las gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano que está ahí. Yo soy de los que ayunan 2 veces a la semana. Yo doy diezmos de todo lo que gano. Qué contento tienes que estar conmigo, que soy un crack. Pobre desgraciado, que no sabe de qué va la copla. Pero mientras oraba esas cosas consigo mismo y no con Dios, el otro, el pecador, el ladrón, el traidor, el publicano, con toda conciencia de su maldad, sabiendo su conciencia que su ira está de principio a fin empapada o impregnada hasta los huesos de su mal, de su pecado, oraba de otra forma, una forma auténtica. Este no oraba consigo mismo, este sí oraba al Dios verdadero. Este sí lo hacía desde lo más profundo de su corazón y con plena sinceridad. Es que no le hacía falta fingir nada. Tanto es así que Jesús quiere que este modelo de sinceridad y de transparencia ante Dios sea paradigmática para nosotros, sea un ejemplo para ti y para mí. Mientras que la arrogancia religiosa farisaica, ¿no?, la tenemos que echar fuera de nosotros, ¿no?, con una patada de taekwondo. Eso no tiene que tener cabida en nosotros. El pobre publicano
arrepentido, honesto consigo mismo y honesto con Dios, consciente de su pecado, golpeándose el pecho y sin atreverse a mirar al cielo siquiera. Decía ante Dios: sé propicio a mí que soy pecador, ten compasión de mí, apiádate de mí, perdóname todo lo malo que he hecho, sácame de ese foso. Esto es sinceridad. Ojo, una cosa es esto, y otra cosa, luego, que a veces está esas tendencias, otra cosa distinta es vivir fustigándose toda la vida, recreándose en la culpa. En ese caso te va a hacer falta a lo mejor ayuda psicológica, porque eso no es sano, o te va a hacer falta lo que predicamos el domingo pasado, que tú hagas ese alegre intercambio delante de Dios. Toda tu oscuridad se la dé, se la entregue, y Él te entregue, por el contrario, pues liberación, ¿no? Pero bueno, una cosa no está reñida con la otra, la ayuda psicológica y tu experiencia de fe. Pero si en un momento de tu vida te ves a ti misma o a ti mismo con un rayito de luz de Dios, dándote cuenta de que estás como los fariseos estos, jactándote de tu propia moral o de tu propia justicia, que estás, supuestamente, en una pureza moral superior, que estás viviendo en un egocentrismo maquillado de piedad cristiana, que también es ingratitud hacia Dios, ingratitud disfrazada de todo lo que tú quieras, pero disfrazada. Aterriza, bájate de ahí. Si estás ahí, es momento para una pausa, para una reflexión y una conversión del corazón. Quita esa actitud de ti, que eso es una coraza. Es una coraza. Quítala y permite que tu corazón de piedra sea transformado por uno de carne. Sensible a la palabra de Dios y sensible luego con tus prójimos. Cuando Juan el Bautista predicaba: arrepentíos que el reino de Dios está cerca, aunque ese arrepentíos conlleva especialmente una transformación y un giro de dirección de la vida, muchas personas acudían a él, como sabemos. El movimiento de Juan el Bautista fue muy grande, Se estudia incluso por separado, los especialistas lo estudian porque fue muy grande. Pero curiosamente, los más orgullosos y los portavoces de la religión ni se le acercaban a Juan el Bautista. No lo soportaban. Y quizá eran precisamente los que más necesitaban esa conversión. El orgullo que te autojustifica ante Dios y ante los demás es problemático. Y bueno, os digo una cosa, nosotros, ser cristianos en concreto, de la rama protestante o evangélica, en un país en el que somos minoría, como es España, hace que algunos de los nuestros se refugien en un falso pedigrí. Yo es que soy protestante de cuarta o quinta generación, ¿no? ¿Y eso de qué te vale? O yo me convertí en el año de la pera. Muy bien. ¿Y ahora qué? No sé. O lo mismo también pasa con los católicos. Hay quien dice, bueno, yo que soy católico, apostólico y romano, ¿no? Y te lo dicen de tal manera como si ese fuese su carnet que le va a presentar a San Pedro cuando llegue el momento en el cielo, ¿no? No. Dejémonos de historia de identidades, de pedigrí, de orgullo, de chuminá, de autojustificarnos de la manera que sea, especialmente la de los fariseos aquí en este texto, ¿no? Con legalismo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Y tengamos un corazón abierto y dispuesto para que Dios trate contigo y conmigo. A fin de cuentas, eso es lo que vale. Ni vale el pedigrí, ni vale nuestro carnet. Es su paz, no un sucedáneo creado por nuestro orgullo. Y ahora es nuestro tiempo de reflexión para autoexaminarnos en silencio. Invito a eso, a una actitud sincera con Dios, ¿no? Con el Padre bueno, con su Espíritu sanador, que transforme el orgullo
en calidez, que nos lleve a reconocer nuestra necesidad y a valorar su gracia. A fin de cuentas, esto es sola gratia.